Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Quantum Society. Ya sabes, tu comunidad joven de ciencia y tecnología. En el vídeo de hoy de QS Meetings tenemos a un invitado muy especial del Centro de Investigación Nuclear de Europa, el CERN, y él es Héctor García. Y para ello hemos traído a una invitada que va a ser presentadora también en Quantum Society, que es Chinsi, y nos va a hablar un poco de este invitado. Muy buenas a todos, les presento a Héctor. Héctor García es doctor en física y tiene un máster en comunicación científica. Ahora está trabajando como investigador postdoctoral de Oxford en el CERN, el Laboratorio de Física de Partículas con sede en Ginebra, Suiza. Además, está trabajando como divulgador científico en su canal de YouTube Centrípetas y en su canal de Twitch Science Novo. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Para mí es todo un placer y siempre pues compartir ciencia con todos en general, pero sobre todo con los más jóvenes es muy interesante y divertido y se aprende mucho más. Y espero que aprendáis un poco también de lo que se cuece en el mundo de la física de partículas. Pues seguro que sí. Pues Héctor, si te parece vamos a empezar con las preguntas. Que lo sepáis, las preguntas muchas de ellas están hechas con preguntas de personas de Twitter, de Instagram, que han respondido. Siempre hacemos esto, con lo cual vamos a empezar. Esta pregunta yo creo que hay que hacerla de primera y es si podrías contarnos, en primer lugar, brevemente en qué consiste el CERN. Además, cuántos científicos colaboran, cuántos países están dentro y, en particular, tu labor dentro del CERN. Sí, como bien habéis dicho, el CERN es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, que es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, que está en Ginebra. De hecho, está en la frontera entre Suiza y Francia. En este laboratorio pues trabaja mucha gente de muchos países. Y cuando digo mucha gente, estoy hablando de decenas de miles. Dependiendo de cómo los cuentes, pueden oscilar entre unas 3.000 personas, 4.000 personas que hay en el propio laboratorio y las 10.000 personas que trabajan de una manera directa o indirecta para el CERN. Es decir, hay mucha gente que está trabajando a lo mejor desde Colombia, pero colaborando con el laboratorio, ¿no? Y es enorme porque tenemos experimentos que son enormes, que requieren una cantidad de gente trabajando, tanto a nivel científico como a nivel de ingeniería. Para llevar a cabo todos estos experimentos se necesita mucha gente. Porque al final, a lo que se dedica el CERN, en teoría, el propósito fundamental es intentar descubrir cuáles son los componentes fundamentales de la materia. Y de alguna manera, de aquí también, intentar entender cuál es la estructura del universo. Y esto es una cosa que a mí me gusta mucho siempre decir, que en el CERN estudiamos lo más pequeño para entender lo más grande. Es decir, intentamos entender cómo funciona la naturaleza a nivel subatómico para intentar entender cómo funciona el universo a gran escala. Y curiosamente, para hacer experimentos con lo más pequeño necesitamos máquinas muy grandes. En países hay representados prácticamente todos los países del mundo que tienen algún tipo de relación con la física de partículas están más o menos ligados al CERN. Yo trabajo en una parte muy específica del LHC, que es el acelerador de 27 kilómetros de largo, en el que hacemos colisionar protones contra protones casi a la velocidad de la luz. Pues yo me dedico a entender, bueno, la máquina está compuesta por imanes, que son los que guían la trayectoria de las partículas dentro del acelerador, y resulta que estos imanes pues no son perfectos, tienen unas tolerancias mecánicas, unos pequeños errores inevitables que de alguna manera afectan al movimiento de las partículas dentro del acelerador. Pues mi tarea es entender cómo esos errores afectan a la dinámica de las partículas y cómo podemos corregirlo. Entonces yo estoy dentro de ese equipo de intentar entender esto y porque al final todos estos errores lo que hacen es que el funcionamiento de la máquina sea más pobre, o sea, no sea tan óptimo, y para hacerlo otra vez óptimo pues hay que aplicar una serie de correcciones y yo estoy metido ahí. Perfecto. Básicamente, claro, de mejorar rendimiento y demás. Justo has hablado del LHC y queríamos hacer una pregunta que, bueno, mucha gente yo creo que se la hace, y es, un poco sois los forenses de la física de partículas, ¿no? Porque después de colisionar, pues en este caso protones, dejan una serie de restos, digamos, que vosotros al analizar todos estos datos reconstruís, por así decirlo, el lugar del crimen y sabéis, aparecen de pronto nuevas partículas, por ejemplo, salen bosones, salen
y descubrís cosas nuevas que no había, completando el modelo estándar y demás, o confirmándolo. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Y, por ejemplo, ¿cuál es la importancia del archiconocido bosón de Higgs? La naturaleza es bastante elusiva en este aspecto porque las cosas interesantes que podemos producir en las colisiones se desintegran muy rápido. Por ejemplo, el bosón de Higgs. Tan rápido que no llegan a la zona donde tenemos el detector de partículas. Es decir, viven tan poco que la distancia que viajan es muy pequeñita y se desintegran antes de llegar al propio detector. Así que lo que, como decías, detectamos es básicamente los restos. ¿En qué se transforma aquello que se ha producido en la colisión? Si generamos un bosón de Higgs y se desintegra en leptones, pues en electrones, por ejemplo, simplificándolo mucho, pues detectamos esos electrones. Entonces lo que hacemos es reconstruir la traza que han dejado esos electrones e intentamos deducir qué es lo que ha pasado en el punto de colisión. La gracia de todo es que diferentes fenómenos pueden dar lugar a observables similares, es decir, dos cosas que son muy iguales en el detector pueden venir de fenómenos completamente diferentes. Entonces claro, aquí hay un trabajo de análisis muy duro y complicado que se hace después de obtener los datos. Y en concreto el bosón de Higgs fue importante su descubrimiento en 2012 porque era como la pieza clave que faltaba para completar el modelo estándar. El modelo estándar es como la teoría de la física de partículas que nos explica cómo funciona el mundo subatómico y funcionaba muy bien, pero había un aspecto que no explicaba y es por qué las partículas del modelo estándar tienen masa. Pues bien, hubo una hipótesis de los años 60, 70, por qué las partículas tenían masa, pero requería la existencia de una nueva partícula, un nuevo bosón. Es el famoso bosón de Higgs. Y el LHC, de alguna manera, se construyó con el propósito principal de encontrar el bosón de Higgs. El eslabón perdido lo hemos encontrado. Perfecto. ¿Cuál es el proyecto más interesante que se está llevando a día de hoy? ¿Qué opinas de la materia y la energía oscura? ¿Crees que es posible encontrarlas allí? El proyecto más interesante siempre es el en el que uno trabaja. Exacto. Así que, eso es así. Yo diría, y sinceramente lo digo, no es porque es en el que yo estoy trabajando, el proyecto ahora mismo más interesante es el propio LHC, que está funcionando bien y tenemos planes para mejorarlo. Y este es el proyecto más interesante porque es el que tenemos construido y queda mucho por hacer todavía, ¿no? Pero si nos fijamos en los proyectos de futuro, hay varios proyectos. ¿Cuál es el más interesante? Es difícil de decir, ¿no? Todos tenemos preferencias. Digamos que para el futuro tenemos proyectados diferentes aceleradores con diferentes características que en teoría nos deben llevar un paso más allá en la comprensión de la naturaleza a nivel subatómico. Por ejemplo, el LHC ha descubierto el bosón de Higgs, pero sabemos muy poco sobre el bosón de Higgs. Si queremos saber más detalles, una de las cosas que vamos a hacer, el siguiente paso es mejorar el LHC, producir más colisiones y sacar más detalles del bosón de Higgs. Esto se va a hacer. Luego hay otros proyectos que van más allá y que en principio tendrían acceso a detalles cada vez más y más finos del bosón de Higgs, así como de otros tipos de interacciones. Por desgracia, no hay, o por suerte, la naturaleza es como es, no la elegimos nosotros. Ninguno de estos proyectos futuros se espera que, o no tenemos ninguna prueba de que vaya a descubrir una nueva partícula, un nuevo fenómeno. Al menos con las proyecciones que tenemos hoy. Eso no significa que se lleve a cabo el proyecto y luego se descubran cosas súper interesantes, ¿no? Pero ahora mismo sobre el papel, estos nuevos proyectos lo que van a hacer va a ser refinar o obtener más detalles sobre lo que ya sabemos ahora. Y descubrir cosas como comentabas, la materia oscura, es algo que de alguna manera se esperaba que el LHC encontrase algo. Y por lo que sea, por el motivo que sea, no lo está haciendo. No hay ninguna evidencia de que se hayan creado partículas de materia oscura en el LHC. Y esto pone en duda un poco el marco teórico en el que estamos jugando, en el sentido de que las teorías predecían que, dadas unas condiciones, se deberían crear estas partículas de materia oscura y no lo están haciendo. ¿Qué pasa?
la teoría es incorrecta o no tenemos la capacidad experimental suficiente. Hay que seguir pensando. La naturaleza es más elusiva de lo que uno podría pensarse. Y en cuestión de la energía oscura es un tema completamente diferente y en el LHC o en aceleradores de partículas en principio poco se va a desvelar sobre la energía oscura. Y si se me permite, el gravitón, ¿hay alguna posibilidad en algún proyecto contemplado? El gravitón, sí, el gravitón es una de esas partículas hipotéticas, predicha, por ejemplo, por la teoría de cuerdas, que también bajo una serie de condiciones podría manifestarse en las colisiones en el LHC. Estas condiciones o no se han dado o el marco teórico vuelve a ser, no vuelve a ser del todo correcto, porque no hemos observado gravitones no tenemos evidencias de gravitones en el LHC. ¿Significa eso que no existen? No, significa que no los hemos visto. Claro. Entonces, hay mucho trabajo teórico por hacer. El trabajo experimental yo creo que está, con el LHC, está de alguna manera cubriendo un amplio espectro de posibilidades, pero está descartando muchos marcos teóricos. Hay algunas curiosidades que rondan este laboratorio, como por ejemplo que es el lugar más frío del universo, o que allí se creó la World Wide Web. Vamos, la www al comienzo de cada link. ¿Nos podrías comentar algo sobre esto o de alguna otra curiosidad? Lo de que es el lugar más frío del universo no lo afirmaría con tanta rotundidad por varios motivos. Que puede ser el lugar más caluroso del universo, sí, porque en las oficinas, en muchas no hay aire acondicionado y en verano hace bastante calor. Pero el punto más frío del universo hay que tomarlo en términos relativos. Es decir, el LHC se encuentra a una temperatura de unos 1,9 Kelvin, es decir, solo 1,9 grados por encima del cero absoluto, que eso es muy frío. Pero aquí en la Tierra, localmente, en un espacio muy reducido y durante un tiempo corto, se consiguen temperaturas aún más bajas, de milikelvin, o sea, una cosa muy loca. En computación cuántica, de hecho, están a 12 milikelvin, sí. En computación cuántica, por ejemplo. Sí que es verdad que estas temperaturas no se aguantan durante meses, como ocurre en el LHC, pero bueno, sí es un lugar bastante frío, no diría yo el más frío, pero bastante frío. Luego en el CERN, sí, pese a ser un laboratorio de física de partículas, es curioso porque de la investigación fundamental siempre se desprenden aplicaciones que van más allá, quizá inesperadas, pero que luego tienen un impacto en la sociedad increíble, como es la World Wide Web. La World Wide Web se inventó hace 30 años en el CERN. Al principio era como una manera fácil de compartir información dentro del laboratorio, porque si lo visitáis veréis que es un laboratorio grande. Entonces ir con archivos para arriba y para abajo era complicado. Y se inventó la World Wide Web, que luego se hizo de dominio público y ahora todos nos beneficiamos de ella. Y es así como funciona la investigación fundamental. Tenemos el propósito de entender las leyes fundamentales de la naturaleza, pero a la vez de ella se desprenden inventos inesperados que revolucionan Internet, por ejemplo. El CERN es un lugar abierto que se pueden concertar visitas. Ahora mismo está cerrado al público, casi está cerrado al personal. Yo no estoy en el CERN ahora mismo, como podéis ver. Con todo el tema de la pandemia, las visitas se han cancelado. Llevan exactamente un año canceladas, un poquito menos de un año canceladas. Y eventualmente se espera que se vuelvan a abrir las puertas al público. Solo hay que ir a la página web y solicitar visita. Si eres un grupo y si no eres un grupo y vienes de manera individual, pues solo tienes que venir aquí, plantarte en la puerta y pedir que alguien te lo ¡Clemencia! Si tenéis la suerte de venir en grupo, pues os encontraréis guías fantásticos que os llevarán por las instalaciones del laboratorio y os enseñarán muchas cosas muy interesantes, únicas. Lo haremos absolutamente. Vale. Bueno, pues con esto hasta aquí el vídeo de hoy y la verdad, bueno, solo podemos decir gracias a Héctor, gracias a Chinzi por haber además conseguido esta entrevista y al CERN en particular, entonces gracias, de verdad. Gracias a vosotros por hacer estas entrevistas y con ganas de verlas. Espero que hayáis
tenido suficiente material. Chinzi, ¿algo que decir? Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido un gran honor tenerte acá. Bueno, muchas gracias a vosotros. Conclusión, esto es Quantum Society, tu comunidad joven de ciencia y tecnología, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós.